El calor de agosto sofocaba el pequeño pueblo de Santa Rosalía, Chihuahua, como una manta mojada sobre el rostro de un moribundo, cuando Pancho Villa y su séquito de 30 caballos dorados cabalgaban por la calle principal en una formación intimidante que hacía que la gente sensata corriera a sus casas y cerrara con llave las puertas que rara vez tenían cerrojo. Era mediodía del sábado 14 de agosto de 1915 y el mercado de la plaza central bullía con la actividad normal de un día de mercado. Mujeres regateando precios de tomates y maíz, niños corriendo entre los puestos persiguiendo gallinas asustadas, vendedores ambulantes ofreciendo sus productos a gritos, con voces roncas por el exceso de trabajo. Perros callejeros vagando en busca de comida caída o robada. El aire estaba cargado con la mezcla de olores a carne asada, tortillas calientes, estiércol de burro, sudor humano y polvo levantado por innumerables pies que caminaban sobre tierra compacta que no había llovido en semanas. La revolución estaba en su sexto año sangriento, y aunque Santa Rosalía se había librado de lo peor de la violencia hasta el momento, todos sabían que esto podía cambiar en segundos cuando hombres como Villa llegaban con sus rifles Mauser y sus cartucheras, llenos de balas y sus ojos duros que habían visto cosas que los hombres normales no deberían ver. Villa no estaba allí por razones militares esta vez. No había federales en la región, no se planeaba ninguna batalla, no se estaba ejecutando ninguna estrategia táctica. Simplemente estaba de paso, moviendo sus tropas de una posición a otra a través del implacable desierto que conocía como la palma de su mano, y había decidido detenerse en Santa Rosalía para descansar, reabastecerse, tal vez cobrar algunos tributos involuntarios que él llamaba impuestos revolucionarios y otros extorsión. Sus hombres estaban cansados, cubiertos de polvo rojo tras días de cabalgata, con los ánimos tan cortos como mechas de dinamita, esperando una chispa. El tipo de situación donde cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, podía estallar en violencia antes de que nadie tuviera tiempo de pensar racionalmente. Entre la multitud del mercado se encontraba Domingo Salazar, un vaquero de 71 años, que había pasado toda su vida trabajando en los ranchos de la región, pastoreando ganado, domando caballos salvajes, viviendo bajo un sol brutal que le había convertido la piel en cuero curtido y los ojos en estrechas ranuras perpetuamente apretadas contra el resplandor. Era bajo y encorvado por la edad y el trabajo duro. Sus manos artríticas apenas podían sujetar las riendas correctamente, sus piernas arqueadas por décadas de montar en silla de montar. Su andar era un tambaleo debido a innumerables caídas de caballos salvajes y algunas patadas certeras de animales temperamentales. Ese día, Domingo estaba en el mercado comprando provisiones básicas para el pequeño rancho donde trabajaba. Sal, tabaco barato, tal vez algunos clavos si conseguía un buen precio. Estaba distraído, regateando con un vendedor de herramientas el precio de un martillo usado, cuando Villa y sus caballos dorados atravesaron la plaza. La llegada de los revolucionarios provocó una reacción inmediata y predecible. La gente se retiró rápidamente para abrirse paso. Los vendedores protegieron instintivamente sus mercancías y un silencio repentino y tenso se apoderó del bullicio previo del mercado como una toalla sobre una jaula de pájaros. Los caballos de los dorados, animales grandes y nerviosos, acostumbrados a las batallas y los disparos, se abrieron paso entre la multitud que se dispersaba. Uno de estos caballos, un semental gris particularmente imponente, montado por un dorado llamado Sargento Elizondo, pasó demasiado cerca de Domingo, quien seguía distraído examinando el mazo. Lo que sucedió a continuación fue un simple accidente, un incidente sin importancia que, en circunstancias normales, no tendría consecuencias más allá de quizás una excusa murmurada y unos segundos de vergüenza. Domingo,
Al girarse bruscamente tras decidir finalmente que el martillo era demasiado caro, no vio el caballo de Elizondo acercándose por detrás. Retrocedió, tropezó con su propia bota vieja, cuyo tacón llevaba semanas suelto. Perdió el equilibrio y cayó directamente sobre las patas traseras del semental gris. El caballo, sobresaltado por el repentino e inesperado impacto, relinchó con fuerza y se encabritó violentamente, casi derribando a Elizondo, quien era un jinete experimentado, pero no había previsto este movimiento. Domingo cayó pesadamente sobre la tierra compacta, levantando una pequeña nube de polvo, y su viejo sombrero rodó. El martillo que sostenía salió volando de su mano y por una desgracia cósmicamente cruel, golpeó a otro caballo cercano en el hocico. Este segundo caballo, ya nervioso por la tensión general y el calor agobiante, reaccionó al instante y de forma desastrosa. También se encabritó, esta vez derribando por completo a su jinete, un joven caballo dorado llamado Paco, de tan solo 19 años y con menos de 3 meses de villa. Paco cayó de mala manera, golpeándose el hombro con un puesto de cerámica que se derrumbó en una cacofonía de platos y jarras que se rompían, y cientos de pesos de mercancía se convirtieron en fragmentos inútiles en segundos. La dueña del puesto, una viuda llamada Beatriz, que dependía de esta venta para alimentar a sus 4 hijos pequeños, gritó horrorizada y desesperada al ver su sustento destruido. Corrió hacia Paco, quien intentaba levantarse, sacudiendo la cabeza aturdida, y comenzó a golpearlo con las manos, histérica por el pánico y la rabia. ¡Mi mercancía! ¡Mi mercancía! ¿Cómo voy a alimentar a mis hijos ahora? ¡Monstruos! ¡Demonios! Otro dorado, al ver que atacaban a su compañero, desmontó rápidamente y agarró a Beatriz por los brazos, empujándola con violencia. Ella tropezó y cayó sobre otro puesto, este de fruta, derribando cajas de naranjas y melones que rodaban por todas partes. Otros, al intentar apartarse, resbalaron con la fruta, cayendo en un caótico efecto dominó. Un hombre cayó contra un puesto de carne, derribando una parrilla encendida que esparció brasas por el suelo seco, incendiando inmediatamente las telas de los puestos cercanos. El fuego se propagó a una velocidad aterradora, alimentado por la madera seca de las tiendas y las telas viejas. Una humareda negra comenzó a elevarse en densas columnas. La gente gritaba, corría y se empujaba presa del pánico. Animales sueltos, pollos, un cerdo, 2 cabras, se escabullían frenéticamente entre las piernas humanas, aumentando la confusión. Un caballo sin jinete, asustado por el fuego, galopó a ciegas entre la multitud, derribando más tiendas, pisoteando mercancías y creando aún más caos. Villa, quien había presenciado el incidente inicial en cuestión de segundos, al principio solo estaba irritado, pero a medida que el caos se multiplicaba exponencialmente, el fuego se propagaba y el pánico transformaba el mercado organizado en una pequeña zona de guerra. Su irritación se transformó en una furia fría y calculada. No vio un accidente desafortunado, sino un ataque a su autoridad, un insulto a su presencia, tal vez incluso una conspiración deliberada disfrazada de accidente. ¡Alto!, rugió Villa, su voz resonando por encima del ruido. Disparó su pistola al aire 3 veces, y las detonaciones resonaron como pequeños cañones. El efecto fue instantáneo, la gente se quedó paralizada y el silencio se derrumbó tan abruptamente como había comenzado el caos. Solo el crepitar del fuego continuó, devorando 2 tiendas de campaña, ahora completamente envueltas en llamas, mientras algunos valientes aldeanos intentaban apagarlo con cubos de agua. Villa desmontó con un movimiento fluido. Sus pesadas botas tocaron el suelo. Caminó directamente hacia donde Domingo aún yacía, luchando por ponerse de pie, con sus viejas articulaciones protestando. «Tú», dijo Villa en voz baja, pero cargada de una amenaza mortal,
Tú empezaste esto. Golpeaste el caballo de mi hombre. Fue un accidente, señor, balbuceó Domingo, quien por fin logró ponerse de pie, agarrándose la espalda dolorida. No vi el caballo. Soy viejo. No veo bien. Tropecé. Fue solo un tropiezo, nada más. Accidente, repitió Villa con voz desbordante de sarcasmo. Señaló la destrucción que lo rodeaba. Puestos destrozados, mercancías desperdigadas, fuego aún ardiendo, heridos sentados o tumbados gimiendo de dolor. ¿Te parece un simple accidente? ¿Te parece un pequeño e inocente tropiezo? No, no quise... Por favor, señor Villa, fue un accidente, suplicó Domingo, con auténtico terror en su voz temblorosa. Conocía la reputación de Villa. Sabía que ejecutaba a gente por delitos mucho menos graves que causar caos en un mercado. Elizondo, que había recuperado el control de su caballo, se acercó a Villa. Mi general, el anciano claramente lo hizo a propósito. Lo vi mirar a mi caballo antes de abalanzarse sobre él. Fue una provocación deliberada, quizás una señal para que otros atacaran. No, protestó Domingo cada vez más desesperado. Juro por mi difunta esposa que fue un accidente. Solo soy un viejo vaquero con los pies mal y la vista aún peor. No tengo nada que ver con la política ni con la revolución. Pero otros dorados ya se acercaban, algunos con armas desenvainadas, todos con expresiones hostiles. Paco, aún sacudiendo la cabeza por la caída, tenía sangre goteando de un corte en la frente. Beatriz lloraba desconsoladamente, rodeada de sus hijos pequeños que habían aparecido de algún lugar, todos mirando las cerámicas rotas que representaban meses de economía destruida. El dueño del puesto de carne gritaba por sus pérdidas. Otros comerciantes comenzaron a murmurar entre ellos, algunos culpando claramente a Domingo, otros culpando a los dorados por cabalgar tan cerca y agresivamente por el mercado abarrotado. Quizás deberíamos dar ejemplo, sugirió Elizondo a Villa. Ejecutar al anciano aquí mismo, demostrar que no toleramos ataques contra nuestras fuerzas, ya sean accidentales o no. Se oyeron murmullos de aprobación de algunos soldados vestidos de oro, pero también murmullos de protesta de la multitud de civiles. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Villa sentía que la situación se tambaleaba al filo de la navaja, entre el control y la violencia descarada. Una decisión equivocada y todo el mercado podría estallar en un caos, obligando a sus hombres a disparar contra los civiles, provocando una masacre que mancharía su reputación como defensor del pueblo. Villa miró fijamente a Domingo durante largos segundos, evaluándolo. Vio a un anciano claramente aterrorizado, con las manos temblando incontrolablemente y las piernas apenas soportando su propio peso. Vio la ropa gastada de un pobre trabajador, botas tan viejas que los tacones literalmente se caían. Vio la verdad en su rostro arrugado. Había sido un accidente, estúpido y desastroso, pero accidente al fin y al cabo. Pero también vio a sus hombres observando, esperando para demostrar su fuerza. Vio a los comerciantes calculando si podrían desafiar su autoridad. Vio momentos en los que la percepción de debilidad podría tener consecuencias mucho más allá de este incidente menor. Villa no había llegado al poder siendo misericordioso con todos los que se cruzaban en su camino. Lo había alcanzado siendo calculador y brutal cuando era necesario, estratégicamente generoso cuando era útil. ¿Cuánto?, preguntó bruscamente Villa, volviéndose hacia Beatriz, que todavía lloraba por su cerámica rota. Parpadeó, confundida. ¿Cuánto qué, señor? ¿Cuánto valía tu mercancía? ¿Cuánto perdiste? Beatriz dudó, claramente temerosa de decir una cifra demasiado alta y parecer codiciosa, pero también desesperada por recuperar parte del costo. Quizás 30 pesos, señor. Me llevó 3 meses hacer todas estas piezas, comprándoles otras a artesanos. Villa sacó una bolsa de su cinturón, contó 40 pesos en monedas de plata y se la lanzó.
Beatriz la atrapó instintivamente, mirando el dinero como si fuera un espejismo. 40, 10 más por los problemas que causaron mis hombres. Se volvió hacia el dueño del puesto de carne. ¿Y tú? El hombre, sorprendido de ser incluido, calculó rápidamente. 15 pesos en carne perdidos, señor, y la parrilla rota. Villa aportó otros 20 pesos. Luego recorrió sistemáticamente el mercado, compensando a cada comerciante que había sufrido pérdidas, pagando una cantidad excesiva en todos los casos. Sus seguidores del Dorado observaban en un silencio confuso, sin comprender del todo lo que sucedía. La multitud también estaba confundida, pero el ánimo estaba cambiando notablemente de hostilidad a sorpresa, a algo casi parecido a una cautelosa gratitud. Finalmente Villa regresó con Domingo, quien permaneció donde estaba, demasiado asustado para moverse. En cuanto a ti, viejo, causaste todo esto con tu estúpido tropiezo. Deberías pagar con justicia todos los daños. No tengo dinero, señor, susurró Domingo. Apenas gano para comer. Trabajo en un rancho para comer y tener techo. No tengo nada de valor. Exactamente, dijo Villa. No tiene nada. Y ejecutar a un hombre que no tiene nada no prueba nada, salvo que soy capaz de matar ancianos indefensos, algo que todo el mundo ya sabe. Dio un paso más cerca, bajando la voz para que solo Domingo y algunos que estaban cerca pudieran oír. Pero esto es lo que vas a hacer. Te vas a ir de aquí ahora mismo, vas a volver a tu rancho y vas a contarles a todos tus conocidos lo que pasó hoy. Vas a decirles que Villa indemnizó a todos los heridos, que pagó los daños, que no masacró a inocentes ni siquiera cuando tenía justificación. ¿Entiendes? Domingo asintió vigorosamente, casi sin poder creer que aún estuviera vivo. Sí, señor Villa, se lo diré. Juro que se lo diré a todos. Y una cosa más, añadió Villa, metiendo la mano en su bolso, que ahora estaba bastante más ligero. Puso 5 pesos en la mano temblorosa de Domingo. Cómprate botas nuevas. Esas que llevas son un peligro público. La próxima vez que tropieces con ellas, podrías provocar una guerra en lugar de solo un disturbio en el mercado. Risas nerviosas surgieron de la multitud. La tensión finalmente se disipó. Domingo miró las monedas en su mano como si fueran regalos de Dios, mientras las lágrimas empezaban a correr por sus mejillas bronceadas. No sé qué decir, señor. Gracias. Muchas gracias. Villa se volvió hacia sus hombres. Elizondo, tú y Paco ayudarán a apagar estos incendios. Los demás ayuden a reorganizar el mercado. Demostrémosle a esta gente que no somos solo bandidos que destruyen y saquean. Somos revolucionarios que nos preocupamos por el pueblo. Algunos jinetes de Dorado no parecían contentos con esta orden, pues preferían alejarse del caos y dejar que los civiles asumieran las consecuencias. Pero ninguno se atrevió a desafiar a Villa abiertamente. Desmontaron y comenzaron a trabajar, ayudando a extinguir los últimos rastros de fuego, levantando las tiendas caídas y recogiendo los bienes dispersos. Lo que sucedió durante las 2 horas siguientes fue una de las cosas más surrealistas que muchos residentes de Santa Rosalía habían presenciado. Revolucionarios temidos, hombres que habían asesinado a innumerables federales y civiles sospechosos de traición, trabajando codo a codo con la población local para reparar los daños. Elizondo, quien minutos antes había sugerido ejecutar a Domingo, llevaba cubos de agua para apagar los incendios restantes. Paco, aún con sangre seca en la frente, ayudó a Beatriz a recoger fragmentos de cerámica rota, aunque sabía que eran irrecuperables. Otros dorados reorganizaron cajas de fruta, reubicaron tiendas de tela e incluso ayudaron a capturar animales asustados que aún andaban sueltos. Villa lo supervisaba todo, a veces gritando órdenes, pero la mayor parte del tiempo simplemente observaba con esos ojos penetrantes que no se perdían nada.
Vio cómo la hostilidad inicial de los civiles se desvanecía gradualmente al darse cuenta de que estaban siendo generosamente compensados por sus pérdidas. Vio cómo niños, inicialmente aterrorizados, comenzaban a acercarse tímidamente a los dorados, quienes, cuando no luchaban ni marchaban, eran simplemente hombres cansados, lejos de sus familias, que a menudo anhelaban la interacción humana normal. Un niño pequeño, de unos 5 años, se acercó nervioso a Paco, quien descansaba tras ayudar a reorganizar varias tiendas. «Señor soldado», dijo tímidamente, «¿está herido?» Paco se tocó el corte en la frente, ya olvidado por las prisas. «Es solo un rasguño pequeñito. He tenido cosas mucho peores. Mi mamá te lo puede limpiar», ofreció el niño. «Es muy buena curando raspones y moretones. Siempre me cura los míos cuando me caigo». Paco miró a Villa, quien observaba la conversación con interés. Villa asintió levemente. «Sería muy amable», le dijo Paco al chico. «Gracias». La madre del niño, horrorizada al principio de que su hijo se hubiera enfrentado a un revolucionario armado, se acercó con vacilación con un paño limpio y agua. Limpió con eficacia la herida de Paco, le aplicó un ungüento casero y murmuró disculpas por el incidente. Otros civiles, al ver esto, comenzaron a ofrecerle cosas: tortillas recién hechas, agua fresca e incluso unos sorbos de mezcal reservado para ocasiones especiales. Elizondo se encontró aceptando una tortilla caliente de una anciana que minutos antes lo había mirado con evidente temor. «Gracias, señora», dijo, genuinamente sorprendido por su amabilidad. La comida estaba deliciosa, mucho mejor que las raciones militares secas que solían comer. Lentamente, casi imperceptiblemente, el mercado pasó de ser una zona de desastre a algo parecido a una comunidad. No era precisamente acogedor. Aún había mucho miedo y desconfianza por ambas partes, pero era funcional, civilizado e incluso en breves momentos, cálido. Villa observaba todo con una satisfacción que rara vez sentía tras días de agotadoras cabalgatas y complicadas políticas revolucionarias. Comprendió que esto era una propaganda más efectiva que 1000 discursos encendidos. Esta gente regresaba a sus hogares y contaba cómo Villa había compensado sus pérdidas, cómo su temido dorado había ayudado a reparar los daños, cómo un revolucionario brutal había demostrado tener sentido de la justicia e incluso generosidad. Las historias se difundían embellecidas a lo largo del camino, como todas las historias, y cada vez que los federales intentaban reclutar lealtades en esta región, estas historias servían de contrapunto. Por supuesto, Villa también sabía que tras su generosidad había un frío cálculo. Los aproximadamente 100 pesos que había gastado en indemnizar a los comerciantes eran una inversión en corazones y mentes, mucho más efectiva que intentar ganarse la lealtad mediante amenazas y violencia, y a su juicio no le costó nada. Había tomado ese dinero de un agricultor adinerado hacía 2 semanas, redistribuyendo la riqueza de los opresores al pueblo, tal como prometía la revolución. Al ponerse el sol, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Villa finalmente dio la orden de montar. Sus caballos dorados, ya alimentados, descansados y extrañamente relajados tras una interacción inesperadamente positiva con los civiles, se prepararon para partir. La multitud se reunió para verlos partir, sin saludarlos con la mano, pero tampoco aterrorizados en sus casas. Domingo, que había pasado las últimas 2 horas algo conmocionado, se acercó vacilante a Villa por última vez antes de irse. «Señor Villa», dijo con voz aún temblorosa, pero más firme que antes, «quiero que sepa, voy a contar esta historia como me pidió. Se la voy a contar a todos, pero voy a contar toda la verdad, no solo lo bueno. Voy a decir que usted pudo haberme matado, pero decidió no hacerlo. Que pudo haber dejado que todos cargaran con las pérdidas, pero pagó de su propio bolsillo.
que sus hombres ayudaron cuando podrían haberse marchado. Villa se quedó mirando al viejo vaquero un buen rato. ¿Y por qué iba a contar esto, abuelo? ¿Por qué no contar simplemente lo de que casi me ejecutan por un accidente estúpido? Le daría más dramatismo a la historia, me pintaría como un tirano despiadado. Domingo negó lentamente con la cabeza, porque esa no sería toda la verdad. Y un hombre de mi edad ha aprendido que la verdad, toda la verdad, incluso las partes complicadas, es lo único que realmente importa al final. No eres solo el monstruo que algunos dicen que eres, pero tampoco eres el santo que otros proclaman. Eres un hombre que intenta hacer cosas imposibles en tiempos imposibles, tomando decisiones que yo, sin duda, no sabría tomar. Villa se sorprendió por la perspicacia del viejo vaquero. Sabio, abuelo, muy sabio. Montó en su caballo y ajustó las riendas. Di tu complicada verdad, entonces. Quizás sea mejor que las simples mentiras que ambos bandos difunden. Quizás ayude a algunos a entender que la revolución no es una historia de buenos y malos, sino de personas imperfectas que intentan crear algo mejor a partir de algo podrido. Villa y sus hombres acorazados salieron de Santa Rosalía al anochecer, como suele ocurrir en el desierto. Dejaron atrás un mercado parcialmente destruido pero compensado, una comunidad asustada pero no traumatizada, y una historia que se extendería mucho más allá de ese pueblito olvidado. Domingo cumplió su palabra. Durante los años siguientes, hasta su muerte en 1918, relató la historia del día en que se topó con el caballo de un dorado y casi provocó una masacre. Pero en cambio presenció algo más complejo y humano. Lo contó en cantinas, en reuniones alrededor de fogatas, a sus compañeros vaqueros, a cualquiera que lo escuchara. La historia evolucionó con cada relato, algunos detalles exagerados, otros minimizados, pero la esencia se mantuvo constante. Villa pudo haber elegido la violencia, pero eligió algo diferente. Algo que desafiaba las narrativas simplistas que ambos bandos de la revolución preferían propagar. Beatriz usó los 40 pesos de Villa para reiniciar su negocio de cerámica, esta vez con un horno mejor y arcilla de mayor calidad. Prosperó modestamente durante los años siguientes, guardando siempre una de las pocas piezas que sobrevivieron a la destrucción del mercado, una vasija rota pero aún funcional, en un estante especial de su casa. Cuando los clientes preguntaban por la vasija dañada, ella contaba la historia, siempre enfatizando que Villa había pagado mucho más que el valor real de sus pérdidas. Paco, el joven de cabello rubio, llevó una cicatriz en la frente durante el resto de su corta vida. Moriría 2 años después en la batalla de Celaya, una de las devastadoras derrotas que iniciaron el declive de Villa. Pero en los últimos meses de su vida, a menudo hablaba de aquel día en Santa Rosalía, del niño que ofreció ayuda médica, de las tortillas compartidas con desconocidos, de los breves destellos de normalidad en medio de la locura de la guerra. Elizondo sobrevivió a la revolución y finalmente se estableció como pequeño agricultor en Durango. Nunca olvidó la lección implícita de ese día, que la violencia era una herramienta, pero no tenía por qué ser la primera ni la única, que a veces demostrar fuerza significaba tener el poder de elegir no usarla, que reparar los daños causados podía generar más lealtad que 100 victorias militares. En cuanto a Villa, siguió siendo una figura contradictoria y compleja hasta su asesinato en 1923. Cometió atrocidades incuestionables, ejecutó a inocentes basándose en sospechas paranoicas, quemó aldeas y ordenó masacres. Pero también demostró momentos de sorprendente humanidad, de singular justicia, de comprensión de que la revolución no podía construirse únicamente sobre cadáveres y terror. El incidente de Santa Rosalía fue uno de esos momentos minúsculo en el panorama histórico, pero inmenso para quienes lo presenciaron. Años después,
Los historiadores debatirían el legado de Villa. Algunos lo retratarían como un héroe revolucionario, otros como un bandido sanguinario. La verdad, como Domingo había observado sabiamente, era mucho más compleja. Villa era ambas cosas, y ninguna de ellas. Un hombre capaz de gran crueldad y extraña generosidad, a menudo el mismo día, a veces a la misma hora. Y todo comenzó con un viejo vaquero tropezando con su caballo. Un accidente estúpido que, en otro día, con otro humor, podría haber terminado en una ejecución sumaria y una masacre. Pero ese día en particular, por razones que quizá ni siquiera Villa comprendió del todo, la historia dio un giro diferente. El caos que comenzó con el tropiezo no terminó en tragedia, sino en una lección sobre la compleja naturaleza del poder, la justicia y la humanidad en tiempos de guerra. Santa Rosalía nunca olvidó ese día. Incluso ahora, más de 100 años después, los ancianos del pueblo aún cuentan versiones de la historia, cada generación añadiendo sus propias interpretaciones y énfasis. La historia se ha convertido en una leyenda local, contada a los niños como ejemplo de cómo pequeños accidentes pueden tener grandes consecuencias, y cómo a veces, en las manos adecuadas, esas consecuencias pueden ser sorprendentemente positivas en lugar de desastrosas. El mercado fue reconstruido y sigue funcionando, aunque ahora con puestos de metal y hormigón en lugar de madera y tela. Sin embargo, en una esquina de la plaza, hay un pequeño monumento de piedra erigido en 1965 por iniciativa de antiguos residentes que recordaron el incidente. La placa simplemente dice: en este lugar, en 1915, el caos se encontró con la humanidad y la humanidad triunfó. Es ambigua a propósito, permitiendo múltiples interpretaciones, honrando la memoria sin convertirla en propaganda para ningún bando. Y quizás esa sea la lección más verdadera, que la historia rara vez es simple, que los héroes tienen defectos y los villanos momentos de decencia, que un solo día, un solo incidente, puede revelar complejidades que miles de tratados académicos difícilmente captan. Villa no era un santo ese día en Santa Rosalía, pero tampoco era un demonio. Era simplemente un hombre que tomaba decisiones en una situación imposible, intentando equilibrar las necesidades contradictorias de mostrar fuerza y ganarse la lealtad, de mantener el orden y demostrar justicia. Y todo porque un viejo vaquero con malas botas y peores ojos tropezó en el lugar equivocado, en el momento equivocado, iniciando un caos que podría haber terminado en tragedia, pero que en cambio terminó en algo mucho más interesante. Un momento de humanidad compartida en medio de la inhumanidad de la guerra, una historia que vale la pena contar y volver a contar, un recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros, las elecciones aún importan y las decisiones aún definen quiénes somos, independientemente del contexto imposible que nos obligue a tomarlas.